que ofrecer. ¿Empieza así? No tengo. A ver. No, ya se sentó. Dale, que Julio te va a grabar, te va a escuchar, mira, el mundo Hasta que no entero. me la sé. El mundo entero. El mundo entero, las naciones. Allá vamos, a las naciones. Yo sí le digo una cosa, hay algo que a mí me apasiona mucho y le voy a decir hoy qué es, para que lo sepan, los que no lo saben. Hay una cosa que me apasiona tanto, tanto, tanto. ¿Y saben qué es? Ver almas convertirse a Jesús. Eso yo de verdad se lo digo. Una vez yo fui a un lugar y se convirtieron 5 personas. Y lo tengo tan anotado. Hasta llamé al pastor cuando venía en camino. Parecía que me habían dicho, te ganaste la lotería. Sí, es una bendición. Venía tan contenta de que Dios lo pueda usar a uno, ser un instrumento. Pero no solamente que ser un instrumento, sino ver que esas vidas salieron de la esclavitud, del engaño, de la mentira, del pecado. ¿Amén? Y vinieron a la libertad, vinieron a la luz admirable. Eso a mí me apasiona. Me apasiona, pero de verdad que me apasiona. Bueno, vamos a ir a la palabra. Tú también eres evangelista. Está en Romanos 8, 28 al 29. Dice más que vencedores. Repitan conmigo. Más que vencedores. ¿Qué vencedores hay aquí? Con ánimo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no es casualidad que tú nos traigas a tu casa y nos hables, Señor, de un propósito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú derrames de tu gloria en este lugar. Que tú me uses con poder, Señor, porque tu palabra hay que predicarla con poder. Hay que predicarla con ánimo. Hay que predicarla, Señor, con excelencia, porque es tu palabra, Dios. Hay que predicarla con autoridad. Y yo me paro en autoridad en esta hora, declarando, Señor, que será mi boca usada por ti, que será tu palabra la que mi boca hablará. Y estoy declarando que este pueblo, Señor amado, comienza a retener la palabra y ella se vuelve rema en sus vidas. Ella se vuelve una semilla que dará fruto al 100%. Yo declaro en esta hora que todo entretenimiento, todo cansancio, todo aquello, Señor, que no hace fluir tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús, se tiene que ir al mismo infierno. Te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres el hacedor de maravillas, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres el que lleva nuestras vidas. Tú eres el que guía nuestras almas. Tú eres, Señor, el que nos levanta. Tú eres el que nos fortalece. Tú nos has traído a este lugar y no queremos irnos igual. Queremos irnos diferente. En el nombre de Jesús, haz que esta palabra penetre, Señor, como una espada en los corazones. Y haz tu obra. Haz como tú quieras y háblale a aquel que tú le quieras hablar en esta noche. Tú eres soberano y tú haces lo que tú quieras, Señor. Esta es tu obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, este versículo dice bien claro 2 cosas bien importantes. Los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Y otra cosa muy importante, conforme a su propósito son llamados. El tema de esta prédica se llama los enemigos de tu propósito. El tema yo comencé a desarrollarlo, pero hace muy poquito, hace como 2 semanas ya yo tenía el tema que Dios iba a traer en esta noche. Pero cuando yo comencé a desarrollarlo, yo dije, ay Señor, tú no me podrás cambiar este tema, porque me parece que este tema es como, no sé, como que no se van a animar mucho con el tema. Pero a la medida que yo me fui metiendo con Dios, yo me quedé asombrada de lo que Dios me dio. Amén.
porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios siempre, siempre, siempre te va a levantar, amén, cuando tú le amas de corazón. Entonces esta noche, ¿cómo se llama el tema? Es el enemigo de tu propósito. De tu propósito, de mi propósito, del propósito de Dios. Pero le voy a dar una información muy importante. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Siempre. Ahí no hay nada que lo pueda detener. Pero el propósito tuyo, el enemigo sí lo puede detener. Y el enemigo puede sacarte por regla y puede sacar a otro que lo cumpla. Porque eso ha sucedido en la Biblia. ¿Cuántos lo saben? Ha sucedido. Dios ha tenido que quitar a uno y poner a otro. Por tanto, si tú no cumples el propósito con el que Dios te llamó a esta tierra, otro lo va a cumplir por ti. Pero el propósito de Dios se va a cumplir como quiera, de cualquier manera. Ahora, yo aquí entiendo en este versículo que no a todo el mundo le va bien. No a todo el mundo las cosas malas le obran para bien. No es a todos. Simplemente es a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito fueron llamados. Por lo tanto, aquí nuestro queridísimo apóstol Pablo nos está exhortando a pensar que aun y nos sucedan cosas malas, al final Dios lo va a tornar para bien. Sea lo que sea, lo más malo que te pueda suceder en tu vida, al final Dios lo va a tornar para bien. Y yo estaba escuchando anoche un testimonio de Marta Socarrás. Ella es muy nombrada y la invitan a muchas iglesias, es conferencista internacional. Aparte ella la han sacado de muchas cosas, en revistas, y ella va a muchos lugares a predicar. Y ella estaba contando de cómo había sido su vida. Ella estaba contando de todas las cosas que le pasaron y de verdad que yo me quedé. Yo dije, wow, es increíble. Esa mujer salió de su país, de Colombia, llegó a Estados Unidos, se casó, comenzó en un negocio, pero el IRS vio un fallo en el negocio de ella. Ella no estaba haciendo nada indebido para ella, pero el negocio de ella era como de equipos médicos. Y entonces ella, al que le compraba el equipo, le daba como una regalía. Y cuando la IRS le analizó a ella por tercera vez, le hizo la auditoría, a ella la mandaron a una prisión federal. Y ella tuvo que cumplir 20 meses. Y ella decía cuando estaba, la dejaron así, ustedes saben que aquí el gobierno deja que pase el tiempo, y ella estaba inquieta. Ella decía, ya había tenido hasta un hijo. Y ella decía, ¿cuándo me llegará la corte? Porque ya quiero salir de esto, ya esto me tiene mal, quiero ya estar libre. Y ella misma empezó a llamar al fiscal, hicieron la corte. Y en la corte ella iba muy confiada, como muchos acá. No, Dios está conmigo como poderoso gigante y Dios me va a levantar y Dios va a derrotar a todos los gigantes. Y ella iba así, muy confiada. Pero no la dejaron salir de allí, hermano. Y ella decía, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde tú estás? Decía, ya ella al final se lo cogía así. El Señor me va a mandar como si fuera a un retiro espiritual. Me voy a hacer de cuenta que en la cárcel es un retiro espiritual. Y cuando llegó a la cárcel, que empezaron a tratarla mal, que empezaron todas las cosas, ella clamaba al Señor para que la sacara de allí. Pero eso no fue todo. Le hicieron unos exámenes médicos. Cuando el médico la llamó, le dijo que estaba embarazada. Imagínese usted, embarazada en la prisión. Allí le dieron buenos tratos, por esa causa la trataron de lo más bien. Pero resulta que después, el esposo también la deja. Una relación de tantos años y el esposo la deja. Me dio la pastora que es el esposo de Bárbara Bermudo, la periodista. Y él es periodista. Y él es periodista también. Cuestión, ella dice que ya eso sí, ella acabó con su vida al punto que ella le dijo al Señor que quería morirse. Dice que ya eso fue lo que le puso la tapa al pomo. Y cuando ella se tiró y le dijo, ya Señor, me muero aquí, ella pensó, mis hijos también, el otro que van a ser, el papá es buen papá, y ya yo no tengo que estar en esta vida. Y ella se iba a tirar a morir y le dijo, Señor, o me hablas o me muero. Y el Señor le dio una palabra que la levantó. Y hoy por hoy esa mujer, el testimonio que tiene es tan fuerte, nunca ha salido con una vergüenza lo que a ella le sucedió, sino que esto ha servido para muchas personas. Incluso el día que ella la sacaron de la casa, la estaba esperando una guaguita de migración, porque ella no tenía residencia y la iban a deportar. Entonces le pasó una cosa tras de la otra, una cosa tras de la otra. Pero Dios todo lo fue tornando para bien.
Por eso es que a todos los que Él llama, todas las cosas le van a obrar siempre para bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hoy nos vamos a enfocar en reconocer que para cumplir el plan de Dios vamos a tener muchos ataques y obstáculos que debemos de vencer. Por eso cuando comenzamos a leer el versículo decía más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer cosas, tenemos que vencer obstáculos y tenemos que vencer circunstancias para poder lograr el propósito de Dios. No es que Dios lo va a lograr así tan fácil y todo va a ser tan fácil. No, nosotros tenemos que pelear porque tenemos muchos enemigos. ¿Cómo es el título de la prédica? Los enemigos de tu propósito. Ahí, le estoy haciendo examen. Está en la pantalla. Te la mata. Yo lo voy a preguntar ahorita cuando no esté en la pantalla. Estos enemigos tratarán de impedir, Mira, anda ahí adelante. por allá y por acá. Estos enemigos tratarán de impedir que nosotros avancemos en cuanto a lo que Dios nos manda hacer. Pelearán y tratarán de engañarnos. Y vamos a hablar hoy del primer enemigo. O mejor dicho, vamos a dejarlo del primer enemigo para después. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ya ustedes saben cuál es su propósito? Amén. Yo sí. Yo no. Wow. Fuerte eso. Le voy a decir por qué. Quizás la pastora piense que el propósito de ella es ser pastora de la iglesia. No. O quizás piense que es dirigir el grupo de danza o predicar la palabra de Dios. Bueno, eso es parte del Esa es parte del propósito. Esa es parte del propósito. Lo que sí tenemos que tener claro es, si muchos como ustedes todavía no saben realmente, porque mientras estemos en esta tierra, tenemos un propósito. Porque el día que ya no haya propósito, nos vamos a la presencia de Dios. Pero aún en la presencia de Dios tenemos que seguir cumpliendo el propósito, porque nuestro propósito es eterno. Nuestro propósito es eterno, en la eternidad también. Pero mientras yo no sé cuál es mi propósito, yo le estoy sirviendo a Dios en lo que Él necesita. Necesita que yo le dé clase a los jóvenes, necesita que yo prepare una danza, necesita que yo limpie la iglesia, necesita que yo le predique a las almas perdidas, necesita que yo haga algo. Aquí estamos para hacerlo. Esa es parte del Esa es parte del propósito. propósito. Porque Jeremías estuvo esperando muchísimo tiempo. Cuando Dios le habló a Jeremías, se supone que él tenía de 20 a 30 años. Y todo ese tiempo Jeremías no sabía cuál era el propósito. Y al final, ¿cuál fue el propósito de Jeremías? Él profetizó, ¿verdad? Era un profeta. Y el trabajo de él era profetizar. Ese fue uno de los propósitos que Jeremías cumplió en esta tierra. Entonces yo los exhorto a que si todavía ustedes no saben, quizás mi propósito sea irme de misionera. Quizás ese sea mi gran propósito. O quizás mi gran propósito sea que Dios me va a mover a conferencias. Quizás yo tenga que viajar a diferentes lugares. Yo no sé, y yo espero que sea un propósito grande, porque no podemos ser mediocres tampoco, de pensar que el propósito de Dios es sentarnos aquí en la iglesia. Yo por lo menos no me conformo con eso. Yo no me conformo con estar aquí, con predicar de vez en cuando, con enseñar, me encanta enseñar, pero yo no me conformo con eso. Yo quiero que Dios cumpla algo grande en mí. ¿Cuántos creen lo mismo? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Más de Dios. Yes. Aleluya. Lo primero que debemos de reconocer es que vivimos en este mundo y todavía estamos aquí porque hay propósitos que cumplir. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Aunque muchos viven su propósito. Muchos dicen, bueno, yo me he propuesto este año terminar de pagar mi casa. Yo me he propuesto casarme, yo me he propuesto ir a la universidad, yo me he propuesto tener hijos, yo me he propuesto tener un negocio, yo me he propuesto tener muchas cosas, pero ese es tu propósito, tu meta. Personal. Es tu meta. Porque cuando vivimos sin una meta, cuando vivimos sin un propósito, pues estamos como secos. No hay para dónde ir, no hay nada que hacer. Estamos completamente vacíos, no tenemos nada. Pero cuando tenemos una meta, ¿cómo nos ponemos cuando la alcanzamos? Nos ponemos gozosos, ¿verdad? Ah, pues yo me iba a casar este año, ya me casé, gloria a Dios. Y entonces estamos gozosos. Ya me compré mi casa. Y tenemos el gozo del Señor porque esto sucedió. Pero esto no es el propósito que Dios tiene para tu vida.
El propósito de Dios es otro. Y tenemos que buscarlo. Y tenemos que alcanzarlo. Y mientras no estemos seguros, pues hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Y hagámoslo con excelencia. Amén. Ahora, los cristianos antiguos entendieron muy bien cuál era su propósito. Por eso fueron audaces y valientes hasta cumplirlo. Aceptaron la voluntad de Dios y la llevaron a cabo. El ejemplo más grande que tenemos, ¿cuál es? El de Jesús. El ejemplo más grande que tenemos es el de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Venir a morir por nosotros. Morir por la humanidad, ¿verdad? Ser crucificado en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ese fue el propósito de Jesús. El propósito de Pablo. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? Predicar la palabra. Predicarle a los gentiles, ¿verdad? Formar iglesias. Pero hizo más fácil. Fueron muchos los propósitos que Pablo cumplió. Pero principalmente el de llevar el evangelio a diferentes lugares. Por eso tenía que navegar. Pablo ya no vivía él. Ya no obedecía sus propios deseos. Sino que siempre trabajaba y se desgastaba en la obra de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas preocupaciones, porque tenemos muchas cosas por las que velar. Y hoy yo hablaba con alguien y yo le decía, ¿por qué siempre nosotros decimos que estamos tan ocupados y tan cansados que lo que nos cuesta entonces, el peso más grande es hacer las cosas en la obra de Dios? El peso más grande que tenemos es no ir a la iglesia. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo le dije a la pastora, yo le puedo mandar una foto de mi casa para que usted vea cómo yo tengo mi casa. Porque para mí tener la casa sucia andar yo sin bañarme. Me he acostumbrado a eso. Y sin embargo, he tenido que dejar las cosas a un lado para atender las de Dios. Porque eso es beneficio para mí. Pero muchas veces no pensamos que el beneficio es para otro. En realidad el beneficio es para otro. En realidad Pablo beneficiaba a otro. Jesús, su propósito fue beneficiar a otro. En realidad el propósito no era beneficiarse al mismo. Y eso es lo que tenemos a veces, lo que tiende a confundir nuestra mente. Cuando el propósito es de Dios, va a ser para bendecir a otros, no para que te bendigas tú mismo. Dios sí quiere que tú tengas la casa, y grande, y buena, y que la paguen, y que cuando tú te acuestes estés tranquilo. Si Dios quiere lo mejor para ti, porque tú eres su hijo, igual que tú quieres lo mejor para tu hijo, Dios quiere lo mejor para ti. Pero siempre piensa que el propósito que Dios tiene para tu vida es para beneficiar a otros, porque lo vemos a través de Jesús y lo vemos a través de Pablo, ¿verdad? A Pablo no le vino ningún desánimo, aún con todo lo que tuvo que vivir. Imagínense que yo estaba leyendo lo que le pasó a Pablo en la isla de Malta, cuando llegó allí. Cuando lo recibieron, porque había mucha lluvia, ellos hicieron un fuego. Y me pongo a analizar porque habían 276 personas allí. Y entre esas 276 personas, nadie fue a buscar leña para hacer el fuego. ¿Saben quién fue? Pablo. Porque él tenía un espíritu de servicio. Él era el que estaba dirigiendo. Sin embargo, él tuvo que buscar esa leña para hacer el fuego. Y cuando estaba buscando la leña, ¿qué pasó? Una víbora se le prendió de la mano, prendido de la mano. Imagínense, quizás uno de nosotros, si los holgazanes esos que hubieran estado ahí, hubieran cogido la leña, a mí no me hubiera picado la serpiente. Todo el mundo sentado y Pablo trabajando. Sin embargo, no vemos queja en sus cartas. Y eso nos habla hoy a nuestras vidas. Y me habla a mí también. Porque a veces vemos que muchos están sentados y eso como que nos saca la piedra. Vemos que estamos trabajando mucho y hay muchos que no lo están haciendo. Y eso nos molesta, nos irrita. Sin embargo, tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. ¿Lo de él era servir a Dios? A él no le importaba más nada. Solamente servir a Dios. Aunque lo tuviera que hacer todo él. Amén. La cosa fue que Pablo no se desanimó. Aún, y allí se pasó como 2 años. De Malta pasó para otra isla.
Y allí estaba esperando que lo condenaran. En esos 2 años, Pablo empezó estaba como en una casa alquilada, y ahí él daba lo mismo, clases por la mañana que por la tarde. Seguía cumpliendo el propósito de Dios, aún estaba amenazado de que lo iban a meter en una cárcel. Él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía qué determinación iban a tomar con él. Pero él no se enfocaba en que, bueno, si ahora me meten a la prisión. No, él seguía cumpliendo el propósito. Él seguía avanzando. Él no se paraba. Él seguía siempre hacia adelante. Y no sé cómo pudieron. No sé cómo lo hicieron. Lo único sé es que no le fue fácil. ¿Hasta qué punto se le metió lo de obedecer a Dios tan fielmente que pudieron dejar a un lado sus cosas personales y dedicarse completamente a las del dueño del universo? No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y muchas veces nosotros estamos protestando, ¿verdad? Estamos protestando, no nos sentimos cómodos, porque estamos trabajando en la obra de Dios, pero no lo hacemos para Dios. Amén, hay una diferencia. Igual que un enemigo del propósito puede ser también el orgullo. Hay muchas personas que por su orgullo no quieren obedecer a Dios. Y muchas veces dicen, no, yo las cuentas se las voy a dar a Dios. Porque es fácil darle la cuenta a Dios, tú no lo estás viendo. A Dios tú no lo ves. Y le quieres dar las cuentas a Dios, pero no se las quieres dar a tus líderes. ¿Verdad? Ese es un enemigo de tu propósito. El orgullo y la rebeldía. Porque a veces somos rebeldes también. A veces queremos tirar las cosas, queremos entregarlas. Por cualquier bobería que esté pasando. Queremos entregarlo primero lo de Dios. Dijimos que el enemigo número 1 de tu propósito es Satanás. Satanás es padre de mentira. No hay verdad en él. Él sabe bien claro que Dios siempre cumple su propósito. Él no es bobo, él sabe lo que hace. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto? Lo trató de tentar. Jesús estaba preparado. Y uno dice, bueno, ¿será que Satanás es bobo? ¿Cómo Satanás pensó por algún momento que él iba a tentar a Jesús y que Jesús iba a caer en la tentación? ¿Verdad que lo pensaron? Pero Satanás es atrevido. Y de la misma manera que él fue y tentó a Jesús para hacerlo tropezar, también va y se lo hace a usted y me lo hace a mí. De diferentes maneras. En el desierto no lo logró, pero luego intentó nuevamente. A ver. ¿Cuándo fue que Satanás intentó nuevamente hacer tropezar a Jesús? Cuando estaba en la cruz. ¿Alguien sabe? Intentó con muchas cosas. Vamos a buscar Mateo 16, del 22 al 24. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Enemigo bien fundamental de tu propósito. Poner la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Satanás intentó nuevamente hacer tropezar a Jesús. Le dijo, no vayas, si tú puedes evitarlo. Que nada de esto te acontezca. Pobre de ti, cógete lástima tú mismo. Eso fue lo que le quiso decir. Entonces, dijimos, enemigo número 1, Satanás. Eso lo sabemos. Pero yo voy a poner 1, inciso A, porque para mí este es 1 también.
poner la mira en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Cuando tú comienzas a bajar la mirada y la empiezas a poner en el hermano, la empiezas a poner en las circunstancias, la empiezas a poner en los problemas, la empiezas a poner en las puertas que se cierran, la empiezas a poner en aquel que se negó a ayudarte y empiezas a mirar todas estas cosas, ¿sabes qué? No vas a lograr tu propósito. No vas a lograr tu propósito. ¿Está claro? Número 2. Yo creo que esto definitivamente hubiera desviado a Jesús. ¿Ustedes no creen lo mismo? Si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, ¿hubiera cumplido el propósito? Por supuesto que no. Lo que Dios le está diciendo es: deja de escuchar la voz que te hace retroceder. Deja de escuchar la voz que te debilita. Deja de escuchar la voz que te está tentando a abandonar las cosas de Dios. Deja de escuchar la voz que te está diciendo que tú no eres capaz, que no lo vas a lograr. Deja de escuchar esa voz, porque esa voz no es la de Jesús. Amén. La rebeldía. ¿Qué le sucedió a Israel? Por su desobediencia no entró en la tierra prometida. Se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Endurecieron su corazón. ¿Por qué? Porque no querían someterse. Entonces, enemigo número 3 de tu propósito, la rebeldía. Si tú no te sometes, no vas a lograr el propósito. Simplemente no lo vas a lograr. Para poder lograr el propósito hay que ser obediente, hermano. Hay que ser obediente. Nos guste o no, tenemos que ser muy obedientes. Jonás también se puso rebelde y ligeramente cobarde. Vamos a decir ligeramente cobarde. Jonás dijo: no voy a obedecer a Dios. Al final lo tuvo que hacer, porque se arrepintió. Luego del tercer día comenzó a orar y él se arrepintió. Si no se hubiera arrepentido, hubiera muerto en la ballena del pez y Dios hubiera mandado a otro a Nínive a predicar. Porque es así. Número 4, mentalidad de conformismo. Si tú tienes una mentalidad conformista, no vas a lograr el propósito de Dios. ¿Qué le sucedió a Gedeón? Gedeón, con el tamañón que tenía y los años que tenía, estaba escondido en un lagar. Él dijo: ya el Señor no va a hacer nada por nosotros. Ya nos toca vivir de esta manera. Tenemos que seguir escondidos para poder comer. Y si no es Dios el que le dice: levántate que tienes que pelear, Gedeón se hubiera muerto así. Se hubiera muerto en esclavitud. Y no hubieran logrado el propósito que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, si tenemos una mentalidad de conformismo, de pensar que como estoy bien, muy mal. Porque el propósito no se logra de esa manera. El propósito se logra perseverando. El propósito se logra luchando y venciendo. Por eso es que somos más que vencedores. Necesitamos mucha sabiduría, discernimiento y firmeza para no dejarnos engañar por la astucia de aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Gedeón se había conformado a vivir el resto de su vida así. Su mente ya se había acomodado a que tenía que estar escondido. No había ninguna posibilidad de ver la libertad. Y Dios fue el que lo levantó y le dijo: levántate porque es tiempo de pelear. Y si no hubiera ocurrido esto, ¿qué hubiera sucedido? El pueblo de Israel hubiera seguido siendo saqueado por los madianitas. Al no tener fe suficiente, nos impacientamos, no perseveramos y nos rendimos, porque señorea la duda. ¿Será que Dios no lo va a hacer? ¿Será que es su voluntad que yo siga viviendo en la derrota? ¿Será que a lo mejor hice algo que a Dios no le agradara? A lo mejor por alguna desobediencia mía tengo que estar así. Y muchas veces pensamos que como estamos es porque Dios quiere y es su propósito. Y no es así. Muchas veces no queremos ni orar. Cuando tenemos un problema, decimos: no, Dios está en control. Bueno, que sea lo que Dios quiera.
Cuando nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que Dios dice que tenemos que pedir. Clama a mí, yo te responderé. Pide y se os dará. Toca y se os abrirá. Dios nos está mandando siempre a que lo hagamos, a que le pidamos. En la oración del Padre nuestro, danos el pan de cada día. El pan de cada día es la oración que tú tienes que hacer por cada día. Tú no puedes venir a donde Dios y hacer una oración para que te dure el resto de la semana. Ya le voy a pedir el lunes para que tenga trabajo hasta el sábado, hasta el otro lunes. No es así. Así no se logra el propósito. Día a día tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que rendirnos a Él y tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y como dijo Jeremías, heme aquí, mándame, envíame a mí, aquí estoy yo. Así es como tenemos que decirle al Señor para que Él cumpla el propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El entretenimiento. Ese es otro enemigo de nuestro propósito. Andamos muy entretenidos en tantas cosas, menos en las que tenemos que estar. Para Dios tenemos 10 minutos en la mañana y 5 en la tarde. Pero en el teléfono, en Facebook, en Instagram, en hablar con alguien, ahí no medimos el tiempo para nada. Y a Dios lo estamos limitando. David, mientras paseaba por el palacio, ve a una mujer. David estaba ocioso, lo sabemos, no hacía nada. Todo estaba tranquilo, todo estaba bien, todo estaba apacible, no había guerra en ese momento. Pero cuando él tuvo que ir a la guerra, no fue, se quedó en el palacio. ¿Y qué sucedió? Para mí él andaba entretenido. Y no andaba poniendo la mira en las cosas de Dios. Porque si él pone la mira en las cosas de Dios, Satanás no lo engaña de esa manera. Y para terminar, tenemos que entender primeramente que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos ayudará a mantenernos firmes y no desanimarnos o sentirnos incapaces o insignificantes. El propósito de Dios requiere paciencia. Cuando el profeta Jeremías era joven, Dios le dijo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías pudo haber tenido entre lo que le dijo ahorita, muy joven, ¿verdad? Y él no supo hasta ese momento cuál era su propósito, hasta que Dios lo llamó. Para descubrir el propósito se necesita obediencia. Jeremías estaba calificado por sus actos de obediencia para el propósito. Mientras otros no estaban dispuestos, él dijo, heme aquí, Señor, porque había muchos más profetas, pero ninguno estaba dispuesto como Jeremías. Él estaba dispuesto a llevar el mensaje a todos los lugares, aún y se le presentaran situaciones, aún y se le presentaran problemas. Vamos a estar puestos en pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos revele el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pero también vamos a pedirle que nos ayude a cumplir este propósito. Que nos dé las herramientas que necesitamos. Tenemos que pedírselas para que Él nos las dé. Porque Él tiene que ver que nuestro corazón esté dispuesto. Dios no obliga a nadie. Amén. Dios no te va a obligar. Pero Él quiere que tú desees cumplir con el propósito de Él. Yo no sé cuál será tu propósito, pero Dios sí lo sabe. Por eso si tú cierras tus ojos en esta noche y tú comienzas a hablarle al Señor y tú le dices, Dios, yo te pido, Dios mío, que tú me des la fuerza. Dame la fuerza para ser obediente. Dame la fuerza para no poner la mirada en las cosas terrenales, porque esto me hace tropezar. Dame la sabiduría. Dame la sabiduría que necesito. Dame la dependencia solamente en ti, porque muchas veces estamos dependiendo de muchas otras cosas. Decimos, yo voy a obedecer al Señor cuando arregle tal problema. Yo voy a obedecer al Señor cuando arregle tal situación. Cuando ya todo esté tranquilo.
tranquilo, cuando ya yo resuelva lo que tengo ahora, entonces yo me voy a dedicar a servir a Dios. Quizás cuando me jubile, quizás cuando ya sea una persona mayor, entonces yo voy a comenzar a pedirle a Dios que me ponga en el propósito. Y yo creo que no es así. Yo creo que no sabemos lo que va a pasar mañana. Solamente sabemos lo que va a pasar en el presente, en el hoy. Por eso hoy tú tienes que decirle al Señor, heme aquí, como Jeremías. Heme aquí, estoy dispuesto. Haz conmigo lo que tú quieras. Envíame a mí y yo te voy a obedecer. No quiero seguir perdiendo el tiempo porque los tiempos son malos. Quizás podamos reflexionar que ya este año está terminando. Solo faltan unos días. Y no sé si tú te sientes conforme. No sé si tú estás conforme con lo que has hecho. No sé si tú crees que ya es suficiente con lo que tú estás haciendo. Yo no lo pienso así. Yo pienso que he hecho muy poco. Porque comparado con Pablo, que se desgastaba como una vela, yo no he hecho nada. No sé si tú crees que ya fue suficiente con lo que hiciste. No sé qué piensas. Pero yo creo que Dios tiene muchos planes para ti. Creo que Dios tiene muchos planes para tu vida, muchos planes para tu familia. Tu propósito no es el que tuviste hijos y ellos le van a servir a Dios y van a predicar en las naciones. El propósito es tuyo. Búscalo, síguelo, cúmplelo, para que el día que vayas a la presencia de Dios, Él diga, ven a mis brazos, hijo mío, estoy orgulloso de ti, en ti tengo complacencia, porque a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas familiares, a pesar de la escasez, de las cosas que perdiste, de las cosas que te faltan, de las cosas que no tuviste, tú seguiste con la mirada puesta en mí. A pesar de que te mordió una víbora, a pesar de que alguien te traicionó, a pesar de que alguien no te respondió como tú pensabas, a pesar de que estuviste en una cárcel, a pesar de que perdiste seres queridos, tú nunca te alejaste de mí. Tú permaneciste hasta el final. No sé cuántos años nos queden de vida, pero no sé si al igual que yo tú puedas decir, Señor, quiero estar en tu casa hasta el último día de mi vida. Y si me quedan 400, 800 domingos de mi vida, quiero estarlo en tu presencia. Quiero estar en tu casa porque vale más un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Señor, comienza a apasionarme por venir a tu casa. Comienza a apasionarme por tu palabra. Comienza a apasionarme por predicarle a las vidas. Comienza a apasionarme por ver cómo se convierten y dicen, Cristo me cambió, Cristo me cambió. Y puedes oír ese testimonio de alguien que estaba tan perdido, de alguien que estaba tan hundido, y puedes escucharlo diciendo, Cristo me cambió. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. No hay nada tan maravilloso que ver la obra que Cristo hace en un ser humano. No hay nada tan maravilloso que ver cómo Cristo nos va cambiando poco a poco. Dile, Señor, quiero ser obediente. Señor, no quiero ser rebelde porque quiero cumplir tu propósito en mí. Quiero que se cumpla tu propósito en mi vida. Quita de mí todo lo que esté estorbando. Quita de mí lo que no te agrada. Quita, Señor, lo que no me deja avanzar, porque estoy en el mismo lugar y sé que tienes más para mi vida. Solo tengo un corazón para ofrecerte. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Solo tengo mi corazón, mi Dios, y lo rindo delante
delante de ti. Los rindo delante de ti. Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón levantado una y otra vez. No sé si a ti te apasiona lo mismo que a mí. Nada que me llena por el mar, nada que me apasione No hay nada en más, esta vida que me apasione más. solo tu presencia. Solo tu presencia. No hay nada, 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 nada. Solo tu presencia es lo que yo deseo. Yo deseo tu presencia con todo mi Solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Levanta tu mano. Levanta tu mano en esta hora. Dile al Señor, quiero apasionarme más por ti, Dios. Quiero apasionarme más por tu obra. Pon más amor en mí. Pon más amor en mí para cumplir tu propósito en esta vida. No quiero marcharme de esta tierra sin haber cumplido tu propósito. Quiero ser de bendición a otros. Quiero bendecir otras vidas. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Un fuerte aplauso, Señor. Pastor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le habló Dios en este mensaje? Yo creo que cuando se trata del propósito, Dios siempre nos está hablando. Creo que Dios nos ha hablado a todos porque sinceramente si estamos en la vida sin propósito, no estamos viviendo. Yo creo que una vida sin propósito es una vida seca, muerta. La vida tiene que tener un propósito. Cuando tú tienes un propósito, tienes el verdadero sentido por el cual vivir. Los mundanos, faltan 7 minutos, déjame. Los mundanos, los inconversos, ellos tienen propósitos personales. Como decía la diaconisa Yudelmis, no es lo mismo un propósito personal que un propósito de Dios. Por eso es que yo decía en una de las predicaciones que la esperanza de todo mundano está concentrada aquí en la tierra. Tener hijos. No digo que tener un hijo puede ser un propósito, porque ese hijo puede ser un evangelista que pueda ganar miles, millones de vidas por la instrucción que tú le diste. Y el propósito tiene que estar enmarcado en eso, en ganar almas.
que es la meta fundamental, el propósito fundamental en el cual estamos en la tierra es para cumplir la gran comisión. Que tu propósito sea para ganar almas, para poner tu vida al servicio de Dios. Ese es el mayor propósito. Y los mundanos tienen sus metas puestas aquí en la tierra. Por eso Cristo le dijo a Satanás: apartado de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y por eso es que yo decía en una de las predicaciones que cuando llega un viernes, que la clase Apocalipsis que estamos dando, cuando empezamos con Mateo 24, que cuando llega el final de la vida de un mundano y llega al infierno, en la puerta del infierno ponen un cartelito que dice que hasta aquí llegó toda la esperanza. Porque la única esperanza que tenía esa persona era casarse, comprar un carro, tener un negocio. Eso era lo que alegraba a su alma. Pero a la vez que partieron de este mundo y están en el infierno, ahí ya es la amargura completa, porque no queda esperanza alguna. Y separado de Dios, nada podemos lograr. El peor castigo del infierno, ¿sabe cuál es? Yo voy a decirte y voy a repetirte. Esa gente que han tenido visión del infierno, que lo han visto, que mujeres que ahí la están maltratando y gritan, que si era alcohólico le dan bebidas alcohólicas, ácido, y el estómago se le quema, que si era prostituta le meten todo el tiempo por ahí, y todas esas cosas. Yo no te voy a decir eso porque eso es mentira, porque el alma es espiritual. Ni calor siente. Baja esa piedra. Pero no hay infierno peor que estar separado de Dios. Nosotros en la eternidad vamos a estar con Dios. Dice que Dios mismo, el Padre, será nuestra luz, que no necesitaremos ni luz del sol ni de luna, porque Él será nuestro Dios, nuestra luz, y Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. De que el infierno es un lugar tenebroso, de fuego, de cosas feas, porque el alma se entristece con las cosas feas. Pero lo peor es separado de Dios. Yo quería decirle brevemente, Charles Spurgeon, ¿han oído hablar de Charles Spurgeon? 1834, Inglaterra, nació él. Ha sido el predicador más prominente que ha tenido. No fue perfecto. Él se fumaba un tabaco una vez al mes, porque cuando aquello no se sabía que el cigarro hacía daño. Y ese hombre predicaba y multitudes se convertían. Su mamá y su papá tuvieron un propósito, lo tuvieron a él. Pero Charles Spurgeon no era cristiano como nosotros. Y un día, en un invierno tan fuerte que no lo dejaba salir de su casa, se sentía desesperado, se sentía agotado, se sentía que no tenía propósito en la vida, se sentía con deseo de morirse. Y dijo: voy a salir a una iglesia. El Espíritu Santo trató con él. Y salió a la primera iglesia que pudo llegar, una iglesia bautista. Y cuando estaba ahí, dice que el pastor no pudo llegar, porque la nevada no lo dejó salir de su casa, vivía muy lejos. Y un diácono puso a otro a predicar ahí, de los servidores, que el hombre era la primera vez que predicaba. Y llegó ahí, y sobre el tema que predicó el hombre fue, un día yo lo dije con nombre y todo, la historia, era poner la mirada en Jesús, que es el consumador de la fe. Agarró ese texto bíblico y sobre todo el tema que predicó como una hora era: mire a Jesús. No importa que sea un médico, no importa que estés estudiando, no mires eso, mira a Jesús. No importa que tengas mucho dinero, no mires el dinero, mira a Jesús, y cuida a Jesús. Y todo el tema se lo pasó, y cuando al final Charles Spurgeon se convirtió, aceptó a Cristo con ese hombre, y Charles Spurgeon ganó miles y miles de vidas, y mucha gente aún han sido inspirados por el ministerio de Charles Spurgeon. Cumple tu propósito, pero el propósito tiene que ser
más de esta vida que tenga connotación para la eternidad. ¡Aleluya! Ponte de pie. Gloria a Dios. Faltan 2 minutos. Y quería hacer un llamado. El llamado es para los que vamos a participar en la fiesta del 31. Va a estar glorioso. Dios me va a traer fuegos artificiales. Sí, ya lo traje. Vamos a hacer, mira, la verdad se le tiene miedo a los fuegos artificiales. Vamos a hacer algo bello, algo hermoso, pero sobre todo algo espiritual. Para comenzar el nuevo año, haciendo decretos aquí, pero decretos que lo creamos y lo cumplamos. Porque la gente está esperando que el año nuevo le traiga nuevas cosas. Que el año nuevo le traiga buenas cosas. No. El año son 365 páginas en blanco y usted tiene la responsabilidad de escribirla. Yo no sé qué vas a escribir en ella, pero no es el año que te la trae, eres tú que le traes al año. Por eso que tenemos que prepararnos desde el inicio, ya desde el principio, porque vamos a conquistar grandes metas y propósitos en este año 2020. ¡Aleluya! Metas personales, metas espirituales. Nos vamos a acercar más a lo que Dios nos ha llamado, a cumplir esa visión.